Buenos días chicas y bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Antes de comenzar con las indicaciones para esta semana y como todas las semanas, ya saben que me gusta felicitar a los mejores trabajos que he recibido en los últimos días. En esta ocasión tengo que felicitar a 4 señoritas. Felicitaciones a la señorita Natalia Alejandro. Acá hay una captura de su trabajo. Felicitaciones a la señorita Maricielo Rojas. Aquí vemos también una miniatura de su trabajo. A la señorita Elizabeth Neira. Aquí está. Ella hizo una presentación muy creativa, muy interesante. Felicitaciones. Y a la señorita Daina Grimaldo. Aquí está. Esas han sido los 4 trabajos seleccionados de esta semana. Recordemos que la actividad que tenían que hacer en los últimos días consistía en hacer una pequeña reflexión sobre el cuidado del medio ambiente y sus compañeras lo lograron bastante bien, entregaron a tiempo, cumplieron con los requisitos e hicieron una presentación bastante entretenida, muy creativa y muy vistosa. Así es que felicitaciones por eso a las 4 compañeras y a todas en realidad a quienes entregaron ese trabajo, a todas a quienes hicieron el esfuerzo de entregarlo de la mejor manera. Estoy muy contenta porque veo chicas que poco a poco se van desenvolviendo mucho mejor frente a la cámara y eso es algo que me tiene muy contenta. Así es que felicitaciones a las 4 y a todas a quienes cumplieron. Así es que sin más ni más, comencemos con las indicaciones para la actividad de esta semana. Bien, y a manera de introducción quisiera nuevamente presentarles un pequeño corto animado que tiene mucho que ver con el tema, así es que por favor presten mucha atención. Bien, y como hemos visto en el cortometraje, esta semana vamos a continuar trabajando el tema del cuidado del medio ambiente, del cambio climático, pero ahora va a ser un poco desde la perspectiva
de nuestra responsabilidad social frente a estos temas, ¿sí? Frente al tema del cuidado del medio ambiente, del cambio climático, el problema de la contaminación. Así es que vamos un poco a retomar ahora un trabajo unos aspectos que hemos venido descuidando en las 2 últimas semanas, que nos hemos dedicado un poco más a entregar trabajos orales, y es el tema de la comprensión lectora y la producción escrita, ¿sí? Por esa semana no les voy a pedir que se graben o que envíen audio, sino que vamos a retornar un poco al trabajo de comprensión y producción de textos, ¿sí? Así es que, sin más que decir, me hago chiquita e inserto las diapositivas. Muy bien, y como ya les había indicado, esta semana vamos a continuar con el tema del cuidado del medio ambiente, pero ahora desde la perspectiva de nuestra responsabilidad con este tema. Así es que por eso es que el título de esta semana es Soy parte del cambio, ¿sí? Comencemos entonces con las indicaciones. Disculpen ustedes, yo no me aguanté, hice mi avatar. Y nos dice, esta semana continuaremos trabajando el cuidado del medio ambiente y para tener mayores recursos vamos a leer el siguiente texto. Esta es una captura del texto, dice Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con relación al cuidado del medio ambiente. Esta es una captura solo para que se den una idea, pero de todas maneras vamos a la plataforma de Aprende en Casa para observar mejor este texto. Bien, este es el texto, es uno de los recursos que tienen para la actividad de esta semana. Y básicamente y a grandes rasgos nos brinda información sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Comenzamos describiendo ampliamente qué es el calentamiento global y dentro de esta información nos hablan también acerca de los efectos del calentamiento global y del cambio climático en general. Sí, es una información bastante amplia, no entra mucho en detalle, pero de alguna forma nos sirve para darnos un poco de contexto y un poco de marco teórico y poder responder con mayor fundamento, ¿sí? Así es que si regresamos al PowerPoint, ustedes ya saben que si nos dejan un texto es porque van a haber preguntas, evidentemente, van a haber preguntas que busquen confirmar que hemos comprendido este texto. Y las preguntas son las siguientes. Este fue un texto muy interesante, ahora vamos a responder. Las preguntas son bastante sencillas y es: ¿qué efectos del calentamiento global ha sufrido tu localidad? Recuerden que en el texto mencionan específicamente cuáles son los efectos del calentamiento global. Entonces, lo que te pide esta pregunta es que veas y des una leída a esos efectos y nos cuentes cuál de esos efectos en particular tú sientes que se evidencia en tu localidad. Esta es una preguntita que de forma bastante amplia ya hemos respondido en la actividad anterior, en el video, pero ahora que ya tienen un poco más de teoría, un poco más de recursos, lo van a poder responder muchísimo mejor. Y dice también qué haces por el cuidado del medio ambiente, ¿sí? También tiene mucho que ver con la actividad de la semana pasada y es que si tenemos esta problemática, si tenemos esta situación, este efecto de calentamiento global en nuestra localidad, ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestarlo o qué estás haciendo tú frente a esta dificultad? ¿Sí? Eso es lo que respecta al primer texto. Es un texto bastante sencillo que nos da descripciones bastante amplias, pero interesantes sobre el problema del cambio climático. Continuamos y nos dice atención al siguiente texto que nos va a brindar más alcances. Y esa es la captura del segundo texto. Es un texto en un formato diferente. Ya no es un texto de tipo, un texto expositivo, sino es un discurso. Recuerden que es un discurso. Un discurso es un texto que ha sido pensado para ser leído en público. Y como tal, este texto es del secretario general de las Naciones Unidas y fue un discurso ante la Asamblea General de Nueva York. Es decir, fue un discurso leído en una de estas grandes asambleas donde se reúnen las grandes potencias mundiales a debatir problemas precisamente de ese corte, de corte mundial. ¿Sí? Vamos a darle también una ojeadita a este texto en la plataforma de Aprende en Casa. Y este es el texto, es un discurso como tal. A grandes rasgos vamos a leer un poco.
Nos habla mucho, y lo vemos en este párrafo, acerca de cómo la confianza se ha quebrado. Confianza de quiénes contra quiénes. La confianza de nosotros, pobladores ordinarios, por así decirlo, frente a quienes, frente a los grandes inversionistas, a los grandes capitales, a las grandes naciones, a las grandes instituciones que si bien mueven la economía, era de suponer que también debieron asumir un rol responsable con el problema del medio ambiente y lamentablemente no lo han asumido. Dice que frente a esta situación se tienen ahora desafíos trascendentales, dos desafíos principalmente, y es el tema del cambio climático y los nuevos riesgos asociados a los avances de la tecnología. El problema de que hay cambio climático, de que esta situación es una realidad, pero por otro lado tenemos también la situación de que la tecnología avanza y que lamentablemente el hecho de que la tecnología avance ha sido por muchos años sinónimo de que se va a continuar contaminando y se va a continuar depredando el medio ambiente para obtener ciertos recursos que estas nuevas tecnologías necesitan. Es un discurso bastante interesante y nos brinda posturas bastante significativas también. ¿Sí? Así es que vamos a leer con atención ese texto y luego, ya saben, con todo texto vienen preguntas de comprensión. Y en este caso, las preguntas tienen que ver con lo siguiente. Y vamos a responder unas preguntitas, dice, vamos que sí se puede. Las preguntas son las siguientes. Primero dice, ¿cuál es el tema central del texto? Bastante fácil. Número 2, elige y escribe un argumento que se presenta en el texto y explica por qué lo elegiste. ¿Qué quiere decir? De toda la información importante que este personaje, el secretario de la ONU, ha revelado en su discurso, ¿con qué pensamiento, con qué línea, con qué idea te quedas tú y por qué? ¿Cuál de todas las ideas que se han expuesto en el discurso consideras tú que es la más importante? ¿Sí? Y la tercera parte nos dice, el secretario general de las Naciones Unidas propone 3 acciones. Número 1, dejar de gastar miles de millones de dólares para subvencionar el consumo de combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Los combustibles que usamos hasta el momento habitualmente. El petróleo, el querosene, la gasolina, son combustibles que utilizamos hasta el momento muchísimo, tanto para transporte público y en otras industrias. Entonces, una de sus primeras acciones que propone es dejar de gastar tanto dinero en la explotación y el consumo de estos recursos. Número 1. Número 2, fijar un precio justo para el carbono. Y número 3, dejar de invertir en infraestructuras insostenibles que mantienen prácticas nocivas durante decenios. Es decir, dejar de invertir tanto dinero en infraestructuras monumentales, pero que gastan muchísimos recursos medioambientales. Es decir, de repente gastan muchísima energía. Estas infraestructuras de repente gastan muchísima energía y al final no terminan siendo amigables con el medio ambiente, que es lo que estamos buscando. Entonces, la última partecita de este segundo texto lo que te pide es eso, de esas 3 alternativas que propone el secretario general, ¿con cuál de ellas te quedas? ¿Cuál de ellas te parece más urgente? ¿Cuál de esas alternativas crees tú que se debería de atacar primero? ¿Y por qué? Evidentemente, ¿no? Ok, y continuamos. El avatar dice, ay Dios mío, ya no puedo más, pero les prometo que es el último texto. Y el último texto dice lo siguiente. Nuevamente son los objetivos planteados por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para el problema del medio ambiente. Esta es una captura, vamos a irnos a la plataforma de Aprende en Casa para ver más a detalle lo que nos plantea el texto. Y sugiere lo siguiente. Sugiere agua limpia y saneamiento. Ese es uno de los objetivos principales de la ONU. Uno de los objetivos más importantes a alcanzar de aquí a los próximos 15 años. Agua limpia y saneamiento. Agua limpia para todos, en todos los países, cual derecho fundamental.
Número 2 nos dice que busca energía asequible y no contaminante. ¿Qué significa asequible? Asequible significa al alcance económico de todos. Y energía no contaminante, es decir, energía que no use combustibles fósiles, energía que no contamine, por ejemplo, la energía solar. Número 3 dice acción por el clima. Tiene que ver este punto con que todas las organizaciones mundiales tomen acción por el clima, tengan cuidado, tengan conciencia del uso que le están dando a los recursos medioambientales y que tengan conciencia respecto al problema del cambio climático. Básicamente es un punto que nos dice que todos tenemos que tomar acción frente a esto. Y las dos últimas tienen que ver con el cuidado de las especies, ¿no? Las demás especies, los animales. En la partecita sombreada de azul nos dice que debemos de cuidar la vida marina lamentablemente depredada por los hombres. ¿Por qué? Porque muchos de los plásticos que se utilizan hoy en día terminan en mares, terminan en los ríos, contaminan el hábitat de las especies marinas y esas especies terminan muriendo y extinguiéndose. Y con la misma importancia debemos de tratar a la vida de ecosistemas terrestres, las especies que viven en la tierra, cómo hemos ido depredando bosques, cómo hemos ido malogrando el hábitat de todas estas especies que antes vivían en completa armonía y vivían sin preocuparse porque su hábitat se ha dañado. Entonces, en general, nos proponen cinco objetivos que tiene la ONU, objetivos, dicho sea de paso, muy ambiciosos, creo yo, porque buscan lograr esto en los próximos 15 años, que es, creo yo, muy poco tiempo, pero vamos a ver si se logra cumplir a fin de cuentas, ¿sí? Y frente a este texto, ¿cuál sería la actividad? Vamos a ver. La última actividad dice, me rindo. Ok, dice, escoge uno de los objetivos, uno de los 5 objetivos, y realiza un compromiso. Evidentemente un compromiso desde tus posibilidades. ¿Para qué? Para contribuir a lograrlo. ¿Cómo hago o qué hago yo desde mi posición para que ese objetivo finalmente se logre? ¿Sí? Para yo poder alcanzar ese objetivo. Ayudar a no solo a la ONU, sino al planeta en general a poder alcanzar ese objetivo que parece muy grande, que parece muy ambicioso, pero que si yo y todos quienes habitamos este planeta ponemos de nuestra parte, se puede cumplir. Sí, básicamente esa es la última actividad. Tiene que ver con escoger un compromiso y tomar responsabilidad, ¿no? Recuerden cuál era el título de ese trabajo. Soy parte del cambio. ¿Qué hago yo? ¿Qué estrategias, qué acciones puedo tomar yo específicamente para ayudar a cumplir con estos objetivos? ¿Sí? Y esto es todo con lo que respecta a la actividad. Ahora vamos a otro aspecto importante que tiene que ver con qué se va a evaluar en esta actividad. Y en esta actividad se van a evaluar 3 aspectos importantes. El primer aspecto es el tema de la comprensión lectora. Tienes que evidenciar en tus respuestas que evidentemente has leído el texto, ¿sí? Que has leído cada uno de los 3 textos con detenimiento, que has reflexionado y que a partir del entendimiento de estos textos es que has respondido. ¿Cómo evidencio yo que has comprendido el texto? Cuando de repente al momento de presentar tus respuestas citas algo que se dijo en el texto, cuando mencionas algunos ejemplos que se han dado en el texto, cuando parafraseas algunos aspectos que se han tocado en el texto, ¿sí? Eso a mí me denota que te has tomado el tiempo de leer y comprender el texto. El segundo punto son los argumentos, que también sustentas tu idea. Han habido ocasiones en entregas anteriores en que las chicas en una sola oración me querían resumir todo lo que decía el texto y no es así. ¿Sí? Traten de dar argumentos bastante sólidos. Miren que tienen textos
que de alguna forma buscan enriquecer estas respuestas. Tienen todos los insumos en los textos. Les acabo de presentar también un video introductorio. Les he dado mi opinión personal frente a esos objetivos, a toda la información que se ha presentado. Así es que tienen herramientas para darme o para producir respuestas a la altura de chicas de cuarto año de secundaria. Y por último, el tema de la ortografía y redacción. Esto evidentemente en el apartado de sus respuestas, pongan en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo en los videos de ortografía y redacción. Pongan en práctica todos los consejos que les he venido dando. Y si tienen cualquier duda, chicas, ahora es muy fácil responder dudas. ¿Tienes dudas de cómo se escribe una palabra? Ingresas a internet, cómo se escribe tal palabra y lo resuelves. Vuelve a leer tu texto una y otra vez para saber si es coherente, si has aplicado bien los signos de puntuación o si has utilizado bien los conectores, ¿sí? Ese es un consejo que vas a ver, te va a ayudar muchísimo. Lee tu texto una y otra vez, ¿sí? Bien, eso es todo con lo que respecta al trabajo de esta semana. Sé que puede ser un poco ambicioso pedirles 3 textos, pero son textos, como ven, que están bastante relacionados uno entre otros. Todos hablan del mismo tema, todos tienen el mismo objetivo, que es de alguna forma reflexionar un poco el problema de cambio climático y nuestra participación en este problema. Para aligerarles un poco la carga, anexado a este video va a estar el PPT que les acabo de mostrar. Van a estar anexados los PDF, es decir, los textos y los recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Y va a estar anexado un modelito como para que solamente completen, ¿sí? Es decir, en este Word les estoy colocando, para que ya no tengan que estar entrando a Classroom y luego entrar a Aprendo en Casa y luego abrir un Word y luego abrir el PDF. Para que no hagan todo ese viaje, yo les estoy facilitando un Word donde lo único que tienen que hacer básicamente es completar y leer los textos, evidentemente, ¿no? El Word tiene por título Actividad Semana 10, cuarto año. Aquí colocas tu nombre y están todas las preguntas que les he mostrado en el PowerPoint. Así está las preguntas relacionadas con el texto 1, las preguntas relacionadas con el segundo texto y las preguntas relacionadas con el tercer texto. Esta información se las voy a dejar anexada a Classroom. Y para las chicas con quienes solo me contacto por WhatsApp, todos los materiales de Aprendo en Casa y los materiales adicionales que yo dejo para ayudarlas, como este Word, se los voy a enviar por captura de pantalla, así todos tienen el trabajo mucho más fácil. Bien, eso es todo con lo que respecta a esta semana. Sé que de repente va a ser un poco difícil volver al hábito de leer textos, analizarlos, comprenderlos y responder preguntas, pero es importante también hacer ese trabajo. La comprensión lectora y la buena producción son insumos necesarios para ustedes, no solamente en el curso, sino para su vida cotidiana. Así es que, como todas las semanas se los digo y se los repito, por favor, sorpréndanme con sus trabajos, sorpréndanme con sus presentaciones. Recuerden entregar a tiempo. Recuerden que ahora los trabajos se entregan solo hasta el día sábado al mediodía. Así es que sean responsables, sorpréndanme y nos vemos la próxima semana.